Soy Sebastián Villarino, ingeniero agrónomo, recibido en la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, institución donde también realicé mis estudios doctorales. Soy doctor en Ciencias Agrarias y en este video les voy a contar un poco qué fue en lo que estuve trabajando durante mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral abordó la temática de la expansión de la agricultura hacia el norte del país. Durante las últimas 2 décadas, a partir de la década del 90, en la Argentina se ha experimentado un proceso de expansión de la agricultura hacia el norte de nuestro país. Desde la región pampeana, que es nuestra principal región de producción agrícola ganadera, hacia el norte del país y principalmente hacia el Chaco semiárido. Dentro de este proceso de expansión, obviamente que se han modificado los ecosistemas y en mi tesis el tema que he tratado está en relación a los suelos y principalmente al carbono orgánico del suelo. ¿Qué es el carbono orgánico del suelo y por qué lo elegimos como tema de estudio? Cuando nos referimos al carbono orgánico del suelo, es lo mismo que referirse a la materia orgánica del suelo. Conceptualmente estamos hablando de las mismas cosas. Sin embargo, cuando medimos en el laboratorio, medimos los contenidos de carbono generalmente y luego lo multiplicamos por un factor para llevarlos a materia orgánica del suelo. Pero conceptualmente estamos hablando de lo mismo. Lo que representa el carbono del suelo son los restos vegetales o restos orgánicos en general, también pueden ser restos animales, que ingresan al suelo y son atacados por la biomasa microbiana, y en este ataque se produce una transformación de estos compuestos. Y el principal producto es el humus. En la foto se ve un perfil del suelo donde se puede observar que hay un color más oscuro cercano a la superficie, cercano donde se producen los aportes vegetales. Y esto se debe a que el humus tiene un color negro y por lo tanto hay una mayor cantidad de humus cerca de donde se producen los aportes de compuestos orgánicos. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia de estudiar el carbono orgánico del suelo? En primer lugar, los suelos son fundamentales para toda la vida en el planeta y prestan una gran cantidad de servicios que muchas veces no son muy tenidos en cuenta o no son bien valorados. En el año 2015 se declaró que fue el Año Internacional de los Suelos y la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hizo esta filmina. Lo que pretende esta filmina es demostrar la cantidad de servicios ecosistémicos en los que intervienen los suelos. Muchas de las funciones del suelo están relacionadas con el bienestar de las sociedades. Por ejemplo, están muy relacionadas en cuanto a la regulación climática, en cuanto a la regulación de los gases, las concentraciones de los gases atmosféricos, en el reciclado de nutrientes, son hábitat para los organismos, tienen un rol fundamental en la regulación de inundaciones, etc. Y el principal indicador del suelo que se puede medir como un indicador de su calidad o de su estado de salud es el carbono orgánico del suelo. Y por lo tanto, este carbono orgánico del suelo está asociado a una mayor provisión de servicios ecosistémicos. ¿Qué sucede cuando se reemplaza un ecosistema natural por un agroecosistema para obtener productos agrícolas ganaderos? Como habíamos observado en la primera figura, los contenidos de carbono dependían de los aportes vegetales, o sea que dependen en gran medida de la vegetación que esté creciendo en el suelo. Pero además va a depender del ambiente que tenga ese suelo y el ambiente en el que se esté produciendo esa descomposición microbiana. Y cuando hablo de ambiente me refiero a el clima en el que se encuentra ese suelo, a el tipo de suelo, a la textura que tenga el suelo y a otras propiedades. Entonces, el reemplazo de ecosistemas naturales por agroecosistemas en ambientes distintos producen distintos cambios en los contenidos de carbono. Como habíamos dicho, el reemplazo se produce por un objetivo que es el de obtener una mayor producción. Y eso es algo positivo, eso es lo que persiguen las sociedades, ¿no? Es reemplazar ecosistemas naturales por agroecosistemas para obtener principalmente alimentos. Pero por otro lado, este reemplazo
generalmente conlleva con disminuciones en el carbono del suelo. Y, como habíamos visto en la filmina anterior, si disminuimos el contenido de carbono, probablemente, o es muy probable que se disminuyan los servicios ecosistémicos que provee el suelo. Y eso es algo negativo, es algo que no queremos que suceda. Y dependiendo del ambiente en el cual se produzca este reemplazo de ecosistema natural por agroecosistema, estas relaciones entre cosas positivas y negativas van a ser distintas. En este mapa se encuentra en color amarillo la región pampeana y en color verde la región del Chaco semiárido. La vegetación nativa de la región pampeana eran pastizales naturales. Y dichos pastizales fueron reemplazados por cultivos anuales y pasturas para el ganado. Este reemplazo ocurrió en un clima templado, húmedo, que es el clima de la región pampeana, con suelos muy fértiles y muy aptos para la producción agrícola ganadera. La vegetación nativa del Chaco semiárido está compuesta por un bosque seco, en un clima árido y más cálido que el de la región pampeana. El sistema productivo de la región pampeana, compuesto por los cultivos anuales y las pasturas para el ganado, fue llevado hacia el Chaco semiárido sin prácticamente ninguna adaptación al contexto particular del Chaco semiárido. Es decir, el sistema productivo de la región pampeana, estos cultivos anuales y pasturas para el ganado, es el que fue llevado hacia la región del Chaco semiárido y es el uso del suelo que está reemplazando a los bosques nativos de esta ecorregión. Retomando los conceptos que hablamos al inicio de la presentación, el contenido de carbono va a ser distinto según el ambiente en el que nos encontremos. Por lo tanto, el contenido de carbono en el ecosistema natural de la región pampeana es de un valor medio de 60 toneladas de carbono por hectárea. En cambio, en el Chaco semiárido, el contenido de carbono de la vegetación nativa del ecosistema natural es de 40 toneladas de carbono por hectárea. El reemplazo del ecosistema natural del Chaco semiárido a cultivos anuales implicó una reducción de 40 toneladas de carbono por hectárea a 30 toneladas. En cambio, en la región pampeana, la reducción fue de 60 toneladas a 40 toneladas. Estas pérdidas de carbono pueden asumirse que se perdieron en forma de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Entonces, para el caso del Chaco semiárido, se liberaron 10 toneladas de carbono a la atmósfera como en forma de dióxido de carbono, y en el caso de la región pampeana, las 20 toneladas que se perdieron se liberaron como dióxido de carbono hacia la atmósfera. En primer lugar, esto nos indicaría que el costo de reemplazar un ecosistema natural en la región pampeana es mayor en términos de emisiones de dióxido de carbono, ya que se emite el doble de lo que se emite en el Chaco semiárido. Sin embargo, como hemos hablado al inicio, el carbono orgánico del suelo no está únicamente relacionado con las emisiones de dióxido de carbono, sino que está relacionado con un montón de funciones del suelo que están asociadas a servicios para la sociedad, que es lo que nosotros conocemos o llamamos como servicios ecosistémicos. Entonces, para no quedarnos únicamente con las emisiones de dióxido de carbono, lo que hicimos fue encontrar qué otros servicios estaban relacionados al carbono orgánico del suelo y habían variado por variar sus contenidos. Y los resultados de estos indicadores de servicios ecosistémicos asociados al carbono del suelo se encuentran en estos gráficos de araña. Estos gráficos se leen de la siguiente forma. El contorno exterior del cuadrado corresponde a los valores máximos de cada indicador de servicio y en el centro del cuadrado se encuentran los valores mínimos. Los servicios evaluados fueron el servicio de regulación hídrica, el de resistencia a la erosión, provisión de nutrientes y regulación climática. Las regiones que están siendo comparadas en esta filmina son las del Chaco semiárido y la de la Pampa Austral Este. El color verde indica la condición del ecosistema natural y el color amarillo indica la condición de los cultivos anuales. Para poder comparar estos indicadores, lo que se hizo fue una relativización de los mismos,
Eso quiere decir que el indicador en su valor máximo correspondía al valor 1 y en el indicador a su valor mínimo correspondía al valor 0. El 1 corresponde al contorno exterior del cuadrado y el 0 corresponde al centro del cuadrado. Entonces, lo que nos están diciendo estos gráficos es que en la pampa austral este puede producirse cultivos anuales y mantener una alta provisión de servicios ecosistémicos, porque vemos que la línea amarilla está más cercana a los extremos exteriores del cuadrado. En cambio, en el Chaco semiárido, la producción de cultivos anuales ha llevado a valores mínimos de servicios ecosistémicos. Ahora bien, si bien estos indicadores expresados en forma relativa nos permiten hacer comparaciones entre regiones, no nos dicen mucho acerca de hasta cuánto podemos reducir la provisión de servicios ecosistémicos. Es decir, es una provisión muy baja, estamos en una provisión que todavía podemos mantener la funcionalidad del suelo. Para eso lo que es importante es trabajar con el concepto de umbrales, es decir, hasta qué valor uno puede disminuir el carbono sin afectar drásticamente la funcionalidad del suelo. Estos umbrales generalmente están relacionados con las concentraciones de carbono del suelo. En el presente gráfico se muestran también para el Chaco semiárido y para la pampa austral este, en verde la condición de vegetación nativa y en amarillo la condición de los cultivos anuales. Y las barras están relacionadas con las concentraciones de carbono indicadas en el eje Y. Si bien no hay mucho consenso respecto a cuáles son estos valores de umbrales críticos, pueden citarse en la literatura valores medios de 20 gramos por kilo para zonas templadas y de 11 gramos por kilo para zonas tropicales. En el Chaco semiárido, que tenemos una región más similar a una condición tropical, vemos que para la condición nativa se encuentra por encima del umbral crítico y en cambio para los cultivos anuales las concentraciones de carbono están por debajo del umbral crítico. En cambio, en la pampa austral este, las concentraciones de carbono se encuentran incluso en los cultivos anuales por encima del umbral crítico propuesto para las zonas templadas. En resumen, lo que nos están diciendo estos resultados es que tenemos una región como la de la pampa austral este que está adaptada a estos sistemas de cultivos anuales y una región como la del Chaco semiárido que no lo está. Y en esta región, en la del Chaco semiárido, es muy probable que se hayan traspasado ciertos umbrales críticos que ponen en peligro la funcionalidad del suelo y los servicios ecosistémicos que estos prestan. Por lo tanto, desde el punto de vista de que se abordó este trabajo de investigación, no es recomendable seguir avanzando con los cultivos anuales en el Chaco semiárido. Y para poder lograr una producción en esta región, es necesario desarrollar otros sistemas productivos que estén adaptados a la condición del Chaco semiárido, a ese contexto, a ese ambiente en particular, que es muy diferente al contexto y el ambiente de la región pampeana. Bueno, estos han sido un pantallazo de algunos de los resultados obtenidos en este trabajo de investigación. Espero que les hayan sido útiles y que se haya entendido el mensaje que se quiso dar. Muchas gracias.